El santuario celestial constituye una de las enseñanzas más emblemáticas en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero ¿y si te digo que esta creencia acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial tiene que ver con el mensaje que fue dado a la Iglesia en el año 1888 por los pastores Waggoner y Jones? Quédate porque vamos a estudiarlo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga enormemente. Bienvenidos a Tot Media, su canal. Después de prácticamente un mes de ausencia estamos de vuelta, gracias al Señor. Había tenido algunos compromisos de predicación y algunos compromisos personales, pero ya estamos acá para la gloria de nuestro Señor. Así que pido encarecidamente sus oraciones para seguir haciendo este contenido y que de esa manera podamos ser edificados por la palabra de Dios. Bien, como pudieron ver en la introducción, hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el mensaje de 1888. Así que como siempre vamos a tener una palabra de oración para que de esa manera Dios pueda dirigir nuestro estudio. Acompáñenme a orar. Padre celestial y eterno, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permítenos ser edificados por ella y permite que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestros corazones, Señor. Bendice a cada persona que está viendo y escuchando este video. Perdona nuestras faltas y pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos, antes de iniciar con la exposición de los textos bíblicos del día de hoy, tan solo quisiera leer una cita del Espíritu de Profecía que está en un libro llamado El Evangelismo, puntualmente la página número 165, y que nos hablará acerca de la importancia de conocer el santuario celestial. El Evangelismo, página 165, dice así: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que vemos que conocer el santuario celestial no solamente es importante, sino que es fundamental. El Espíritu de Profecía le llama el fundamento de nuestra fe. Así que teniendo esto en cuenta, ya sabemos que vamos a hablar acerca de un tema muy sublime y por lo tanto debemos constatar en la Biblia los versículos que nos hablen al respecto. Y si hay un documento que nos ayuda a entender a cabalidad el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, ese es la Epístola a los Hebreos. Cuando nosotros leemos la Epístola a los Hebreos, encontramos muchísimas referencias que nos hablan acerca de este ministerio sumo sacerdotal de Cristo en favor de su pueblo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo número 7, vemos que el sumo sacerdocio de Cristo no es igual al sumo sacerdocio de los hombres que se instauró aquí en la tierra, sino que evidentemente es muchísimo mejor, está fundamentado sobre mejores promesas, gracias principalmente a la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Además, nuestro Señor Jesucristo no es un sumo sacerdote constituido según la ley, es decir, no es constituido según la ley de la descendencia de los hijos de Aarón, sino que es según la orden de Melquisedec. Así que encontramos un sumo sacerdote en Cristo Jesús infinitamente mejor que los ministros que trabajaban en el santuario que estaba acá en la tierra. Así que ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a leer los primeros versículos del capítulo número 8, los versículos número 1 y 2, que nos arrojan luz acerca de este ministerio de Cristo. Hebreos capítulo número 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que en los dos primeros versículos del capítulo 8 de Hebreos vemos que el punto principal de lo que se ha estructurado, de lo que se ha argumentado hasta el momento en la epístola, es que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y esto es importantísimo. De hecho, tenemos una verificación profética de esto que se menciona al final del versículo número 1, por ejemplo, en el Salmo número 110 y el versículo número 1. Ahora, teniendo esto en cuenta, lo que acabamos de leer, que el punto principal del discurso es que tenemos un sumo sacerdote perfecto como Cristo que traspasó los cielos y que ministra a favor de nosotros, vamos a ver por medio de la Biblia, vamos a evidenciar que el santuario terrenal, el santuario que se construyó en los tiempos de Moisés, no era sino una réplica del verdadero santuario que no fue hecho por mano de hombre, sino que fue hecho por el mismo Dios.
Para ello vamos a leer el libro del Éxodo y vamos a leer primero los versículos 8 y 9 del capítulo 25 y luego vamos a leer el versículo 40. Éxodo 25, 8 y 9 y después leemos el 40. Dice así la Biblia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y ahora vamos a leer el versículo número 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que vemos en primer lugar que en el versículo número 9 Dios le dice a Moisés conforme a todo lo que se te ha mostrado. Lo que quiere decir que a Moisés se le mostró un santuario sobre el cual Moisés se iba a basar para construir el santuario que Dios le estaba ordenando en la tierra. Pero el versículo 40 es aún más claro porque dice Dios hablando de los utensilios, de los muebles del santuario, que Moisés los iba a hacer conforme al modelo que se le había mostrado. Así que vemos que la Biblia es enfática y directa al enseñar que hay un santuario en el cielo. No solamente lo vemos directamente en la epístola a los Hebreos, sino que también indirectamente en el libro del Éxodo, que Moisés y el pueblo de Israel construyeron el templo, o mejor dicho, construyeron el tabernáculo, que después sería el templo, basados en un modelo que se les mostró. Ahora vamos a volver a Hebreos capítulo 8 y vamos a volver al versículo número 3, que fue donde nos quedamos, y vamos a leer de allí hasta el versículo número 5 para ver qué nos sigue diciendo la Biblia acerca del ministerio de Cristo. Hebreos capítulo 8 y versículo 3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que vemos en este último fragmento del versículo número 5 que se cita precisamente el verso que acabamos de leer en Éxodo capítulo 25 y versículo número 40. Y lo que quiere hacer aquí el escritor de la epístola a los Hebreos es demostrar que este sumo sacerdocio de Cristo es, como lo decíamos al principio, infinitamente mejor que el sumo sacerdocio que se oficiaba en la tierra. Y que de ser que Cristo iba a ser sumo sacerdote del santuario en la tierra, entonces ni siquiera tenía que ser sacerdote, porque sacerdotes ya habían. Y que de hecho, esto lo trata un poco más el capítulo número 7, pero Cristo no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá, sobre la cual la ley no habló nada con respecto al sacerdocio. Así que tenemos ese punto importante sabiendo que el ministerio de Cristo se desempeña única y puntualmente en el verdadero tabernáculo, el que levantó Dios y no el hombre, según lo que dice la Escritura. Ahora, no solamente se trata de que el santuario celestial como estructura sea mejor que el terrenal. Evidentemente, nada de lo que pueda hacer el hombre, ni siquiera el mejor artista, se compara con lo que puede hacer nuestro maravilloso Dios. Sino que aparte de eso, aparte de que el santuario celestial es mucho más glorioso, está fundamentado el ministerio de Cristo en ese santuario sobre mejores promesas. Y eso lo explica de manera muy clara el mismo capítulo 8 de Hebreos. Vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 8 y vamos a leer del verso 6 en adelante. Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y atención a esa frase, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que vemos que el ministerio del santuario terrenal tenía defectos. Y enseguida o más adelante el texto en Hebreos nos va a hablar acerca de ese defecto que tenía el santuario terrenal.
Pero mientras tanto vamos a quedarnos con la última frase o con la última porción del versículo número 6, que nos decía que el ministerio de Cristo en este santuario está fundamentado sobre mejores promesas. Ahora, ¿cuáles son esas mejores promesas en las cuales está fundamentado el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Tan solo tenemos que leer el versículo siguiente a partir del versículo número 8. Vamos a leer. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y versículo 11 y 12 dicen: Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué acabamos de leer? Si usted ha permanecido atento a la lectura de lo que nos está relatando el autor de la epístola a los Hebreos, se dará cuenta que lo que hizo el apóstol, el escritor de la epístola, fue citar como la promesa de este santuario celestial, como la mejor promesa de la que habló en el versículo número 6, la promesa del nuevo pacto, que está presente en Jeremías capítulo número 30 y versículo 31 en adelante. Es que es una cita textual, mis hermanos. Es una cita textual de lo que dice Jeremías capítulo número 30, la promesa del nuevo pacto. Así que este santuario es el santuario del nuevo pacto, porque la mejor promesa en la que está fundamentado, es decir, la mejor promesa que asegura el sacerdocio de Cristo en este santuario, es la promesa del nuevo pacto. ¿Y cuál es la promesa del nuevo pacto? ¿Será que la promesa del nuevo pacto consiste en abolir la ley de Dios? Para nada, y es que el mismo autor de Hebreos lo acaba de citar puntualmente en el versículo número 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que tenemos aquí, mis queridos hermanos, la confirmación de que el ministerio de Cristo en este santuario celestial nos habilita por medio del Espíritu, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros podamos obedecer a Dios. Así que, como un breve resumen de este punto, tenemos entonces que Cristo es infinitamente mejor, sumo sacerdote, que cualquier sacerdote que haya oficiado en la tierra. Y que su ministerio, que se desempeña en este santuario celestial que construyó Dios y no el hombre, tiene como promesa la promesa del nuevo pacto, que promete, valga la redundancia, que el Espíritu de Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si la escribe en la mente y en el corazón, es precisamente para que nosotros podamos andar de acuerdo a su voluntad, que podamos cumplir su ley, que podamos obedecerle, no aboliendo la ley para nada. Esa no es la promesa del nuevo pacto, sino todo lo contrario, escribiendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esa manera podamos ser pueblo de Dios. Así que tenemos este punto muy importante como la promesa del santuario celestial. Y ahora, explicado este punto, ya que hemos visto por medio de la Biblia cuál es el alcance del ministerio de Cristo en el santuario celestial, tenemos que llegar al punto principal del video. ¿Qué relación tiene este mensaje del santuario celestial con el mensaje que le fue dado a la iglesia en el año 1888
por medio de los pastores Waggoner y Jones? Bueno, en primer lugar, ya que comprendimos en qué consiste el mensaje o la promesa del santuario celestial, debemos comprender qué fue lo que se predicó en 1888. Y hay una cita muy explícita que nosotros hemos empleado en varios videos en este canal, porque tenemos varios videos hablando del mensaje de 1888, que explica de manera muy clara lo que se predicó en ese año. Vamos a buscar o vamos a proyectar rápidamente el libro Testimonios para los Ministros, la página número 91, que dice de la siguiente manera: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que vemos en este escrito de la hermana White en Testimonios para los Ministros que el mensaje de 1888 invitaba a la gente a participar de la justicia de Cristo. Y esta justicia de Cristo, como dice la última parte que leímos, porque la cita sigue, esta justicia se manifiesta puntual y claramente en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que aquí tenemos algo verdaderamente maravilloso, una promesa divina maravillosa. Porque la justicia de Cristo, la justificación por la fe, no es una justicia estática que sencillamente, hace que el pecador pueda ser visto como justo delante de Dios, sino que es una justicia que transforma. Y cuando nosotros ponemos los ojos en el garante, cuando creemos en lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, esa justicia obra en el corazón de manera que se manifiesta en la obediencia, no a uno ni a dos, porque la cita dice a todos los mandamientos de nuestro Dios. Ahora, ¿a qué se le hace esto familiar? ¿No se le parece a la promesa del nuevo pacto que había citado el autor de Hebreos en el capítulo número 8 de su epístola? Claro que sí. La promesa del ministerio del santuario celestial promete, valga la redundancia, promete que Dios pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que la pongamos por obra. Esto es precisamente, no solamente lo encontramos en Jeremías, sino que también lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 36 de Ezequiel, en donde Dios promete quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y por medio de su espíritu poner su ley de manera que nosotros podamos ser obedientes. Y esto fue precisamente el mensaje, no dicho por mí, sino dicho por la hermana White, que se predicó en el año 1888 por medio de los pastores Waggoner y Jones. Así que tampoco se trata de legalismo. ¿Por qué? Porque esta obediencia no proviene de nosotros, y esto es importante destacarlo. Esta obediencia a todos los mandamientos de Dios procede única y exclusivamente de la fe en el garante, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, de ningún otro lugar. No es que nosotros vamos a emplear nuestra sabiduría y nuestra disciplina para ser obedientes a la ley de Dios. No, debemos aferrarnos al garante, por la fe en el garante, como dice allí la cita que leímos. Y de esa manera nosotros podemos manifestar la justicia de Cristo por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora fíjense en algo interesante. Leímos Hebreos capítulo número 8. Ahora vamos a leer unos fragmentos tanto del capítulo 9 o del capítulo 10. Sin embargo, vamos a leer Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 6, y antes de iniciar, tan solo quiero decir que los primeros 5 versículos de Hebreos nos habla acerca de la distribución de los muebles y los departamentos del santuario terrenal. Y a partir del versículo 6 se va a hacer una comparativa con el santuario celestial. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 6, que dice de la siguiente manera: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que ya sabemos, el sumo sacerdote solamente podía entrar en el lugar santísimo el día del Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, para ofrecer sangre para el perdón de sí mismo y para el perdón del pueblo. Pero cuando nosotros leemos Hebreos capítulo número 7, nos damos cuenta que Cristo no ofreció la sangre de ningún cordero, ofreció su misma sangre, que es suficiente para el perdón de los pecados, por lo tanto no tiene que ofrecerla de nuevo. Ahora vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 9, pero esta vez a partir del versículo número 8, que dice así: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora atención al verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ya vamos a comentar esto. Ya que solo consiste de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ustedes se acuerdan cuando leíamos Hebreos capítulo número 8 y mencionábamos que se hacía alusión a que el ministerio en el santuario terrenal tenía defectos y que por eso era necesario que se inaugurara un ministerio en un santuario mejor. Lo leíamos. Ahora fíjense cuál es el defecto. Lo acabamos de leer en el versículo 9 del capítulo número 9. Vamos a volverlo a leer. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Así que el defecto del santuario terrenal es que por mucho que se ofrecieran machos cabríos, por mucho que se ofrecieran corderos, este culto no hacía perfecto en cuanto a la conciencia al que participaba de él. Así que en contraste y analizando este texto vemos que si era necesario que el santuario celestial cumpliese con la función con la que no podía cumplir el santuario terrenal, quiere decir que este defecto del santuario terrenal, que no podía, por más que se ofrecieran sacrificios, por más que se hicieran abluciones y todo tipo de ritos, no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que participaba de él, entonces el ministerio en el santuario celestial sí puede lograr esto. Y enseguida vamos a leerlo. Vamos a leer cuál es el alcance del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Porque ya sabemos que por medio de él se cumple la promesa del nuevo pacto que hace que nosotros tengamos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿hasta dónde llega esto? Es decir, teniendo la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿hasta qué punto podemos ser obedientes? ¿O será que tenemos que presentar, como se hacía en el santuario terrenal, sacrificios todos los días porque todos los días se cometían pecado? Vamos a estudiar eso a continuación y vamos a leer Hebreos. Seguimos en Hebreos capítulo 9, en donde nos quedamos, que fue el versículo número 11 en adelante. Atención a esto. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahora atención a partir del versículo 13 porque se pone interesante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y aquí viene el versículo clave, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y damos gloria a Dios por esta maravillosa promesa,
porque sabemos ahora que el santuario terrenal, por mucho que se practicaran los ritos, no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba o al que participaba del culto. Pero una vez entrado Cristo en el santuario celestial, nosotros tenemos la garantía en nuestro Salvador que por medio de su ministerio, nuestro entendimiento, nuestra conciencia puede ser renovada, porque no es la sangre ofrecida, la de machos cabríos, la de toros o cenizas de becerra. Es la sangre única y preciosa de nuestro Salvador Cristo Jesús, que como vamos a ver más adelante en la misma epístola a los Hebreos, nos enseña que nos puede hacer aptos para toda buena obra. Así que en esto es que el santuario celestial tiene promesas infinitamente mejores que las del santuario terrenal. El santuario celestial, por medio de Cristo, por medio de su sumo sacerdocio, nos ofrece su sangre para purificación, de manera que nosotros podamos ser ahora sí hechos perfectos en cuanto a la conciencia. Y ya vamos a ver el otro uso de la palabra perfecto que se emplea en la epístola a los Hebreos. Vamos a leer ahora y vamos a adelantarnos un poco en el mismo capítulo número 9, pero vamos a leer a partir del verso 23 para que veamos qué es lo que sigue desarrollando el escritor bíblico en este capítulo. Hebreos capítulo 9, versículo número 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y atención al versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que tenemos aquí una maravillosa promesa, porque como dijimos anteriormente, no se trata de la sangre de los machos cabríos, sino de la sangre de Cristo, ofrecida una y exclusivamente para los pecadores, de manera que por medio de la fe en el garante nosotros podamos podamos vivir una verdadera renovación, una nueva vida, seamos nuevas criaturas, como dice el apóstol Pablo, y de esa manera manifestemos por medio de la obediencia a todos los mandamientos de Dios nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Así que lo que no podía hacer el santuario terrenal ni ninguno de sus oficiantes, Cristo lo hace en el santuario celestial. Nos ofrece su espíritu para que de esa manera podamos ser renovados y podamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y déjenme decirles que la Biblia es enfática cuando dice quitar de en medio el pecado. Y podríamos pensar en este punto que se trata, de quitar la lista de pecados que hemos cometido hasta ahora. Pero vemos en el contexto, sobre todo en el contexto de lo que significa el santuario, que la Biblia realmente está hablando acerca de la conciencia. Es decir, Dios quiere erradicar el pecado de la conciencia de su pueblo, de manera que en lugar de obedecer la naturaleza pecaminosa, que por supuesto no la vamos a perder, la naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso podamos sobreponernos, no con nuestra fuerza, sino por medio de Cristo a la tentación y podamos experimentar verdadera victoria del pecado. Y esto es exactamente lo que se había profetizado acerca de Cristo en Daniel capítulo número 9, expiar la iniquidad, quitar el pecado. Y a veces se dice, lo que pasa es que la palabra perfecto, la palabra teleios en griego, lo que significa es maduro, lo que quiere decir es eso. Y en realidad no es así, porque la palabra teleios tiene demasiados significados como para encerrarnos y decir que el apóstol, aquí en la epístola a los Hebreos, está hablando únicamente de la madurez.
No podemos hacerlo porque el contexto no nos indica que podamos interpretarlo de esta manera. Así que no podemos tomar ciertas definiciones de las palabras, tanto en hebreo o en griego, y acomodarlas según lo que a nosotros nos guste. Debemos hacerlo con responsabilidad, pidiendo dirección a Dios y, por supuesto, analizando el contexto. Así que, queridos hermanos, tenemos aquí una promesa maravillosa que es precisamente, y reiteramos, es lo que se había predicado en el año 1888, escrito por la misma hermana White en Testimonios para los Ministros, está el registro. Así que no tenemos que especular al respecto. La fe en el garante, la justicia de Cristo, se manifiesta por medio de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, y no únicamente de una manera circunstancial, no solamente por breves periodos de nuestra vida, sino actuando según la renovación de nuestra conciencia, o como diría el apóstol Pablo, según la renovación de nuestro entendimiento, viviendo por medio de la justificación por la fe, que cabe destacar es el mensaje del tercer ángel que debe predicarse en este tiempo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece? Bueno, en un momento voy a leer una cita relacionada con la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel, pero quiero terminar con lo que estábamos leyendo en Hebreos, esta vez en el capítulo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo número 10 y vamos a leer a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 14 o el 15, que dicen de la siguiente manera. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué cosa? Hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, vamos a leer el 16 en adelante porque es interesante también. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que vemos, queridos amigos, queridos hermanos, que Cristo solamente se ofreció una vez y para siempre para erradicar los pecados del mundo, para que todo aquel que le acepte, para que todo aquel que manifieste la fe en el garante pueda participar de esta magnífica renovación que podemos vivir por medio de Cristo Jesús. Y la finalidad, según lo que acabamos de leer en Hebreos 10, es hacer perfectos a los santificados. Así que aquí no estamos hablando de una purificación a medias. Purificación a medias era lo que se vivía con el ministerio del santuario terrenal, porque usted ofrecía hoy un sacrificio por su pecado o un sacrificio de paz, y al día siguiente usted tenía que volver a ofrecer el mismo sacrificio porque usted había pecado nuevamente. Pero lo que nos habla la Biblia en Hebreos, nos habla acerca de una renovación total por medio de Cristo. Nos habla acerca de una renovación, de una nueva vida. Nos habla precisamente de esa vida en el Espíritu de la que habla el apóstol Pablo y de la que usted y yo podemos participar creyendo en Cristo Jesús y dejando que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora, para relacionar esto que acabamos de decir, otra vez con el mensaje de 1888, vamos a remitirnos nuevamente al libro Testimonios para los Ministros, de nuevo la página 91, pero vamos a leer el resto de la cita. Vamos a leer donde nos quedamos. Testimonios para los Ministros, página número 91, dice así. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y ahora atención a lo que sigue. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Así que tenemos aquí la clave.
Cristo, en su ministerio sumo sacerdotal, ha dispensado ricos dones para el desvalido agente humano. De modo que lo que usted y yo no podíamos hacer por nuestros propios medios, ahora puede ser una realidad en Cristo Jesús. Pero lo más importante es que este mensaje de la justicia de Cristo, que se manifiesta a través de la obediencia a todos los mandamientos de Dios, es el mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel durante la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido un mensaje emblemático, un mensaje que se nos insta a predicar. Así que sabemos que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, que ha de alumbrar a la tierra con su gloria, es precisamente el mensaje de la justicia de Cristo, capaz de renovar el corazón y hacer que el pueblo de Dios sea completamente obediente a sus mandamientos. Y ahora hablábamos anteriormente, y con esto vamos a terminar, acerca de cómo la sangre de Cristo purifica el corazón y nos hace aptos para toda buena obra. Pero esta, por supuesto, no son palabras mías, y quiero leerles puntualmente el texto en donde había parafraseado estas palabras. Vamos a leer Hebreos, capítulo número 13, versículo número 20 y 21. Y fíjense porque este texto es maravilloso. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué hace la sangre del pacto eterno? Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la clave está en la última parte que leímos, haciendo Él en vosotros. No somos nosotros, por eso esto no se trata de un mensaje legalista. Porque fuese legalista si estuviésemos predicando que es algo que nosotros podemos alcanzar por medio, por ejemplo, de la experiencia, de la disciplina, etc. Pero es algo únicamente que puede hacer Cristo en nosotros. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos empezar a creer en las promesas de Dios. Debemos empezar a creer en lo que dijo Dios en su palabra, porque sus promesas, aunque a veces pensemos que son demasiado buenas para ser verdad, están allí para nosotros, para cambiar nuestro corazón y para que por medio de una relación única y personal con Cristo Jesús, usted y yo podamos reflejarle, así como Moisés reflejó la luz de Dios cuando bajó del monte, podamos reflejar a cualquier lugar donde vayamos a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en la próxima oportunidad. Será hasta la próxima.